Japón es reconocido por una sola etnia, única. Por eso también se habla de la homogeneidad de la población japonesa. Pero ¿qué pasa si les digo que en realidad hay 3 etnias? Solo lo que pasa es que las otras 2 son apenas el 5% o incluso menos de la población de Japón. Yo soy Naka, esto es Yapatoni y hoy les voy a hablar de la etnia Ainu. Bueno, acá tenemos un chise, lo que es casa en el idioma Ainu. Lamentablemente, como es invierno, parece que lo cubren todo y está todo tapado, pero por lo menos se puede ver por dentro. Esta es la entrada, que es donde dejaban sus cosas, era como la entrada de depósito. El techo, que está hecho de una paja llamada kayabuki. Este techo lo usaron tanto los Ainu como todos los del resto de Japón, como que las casas antiguas se caracterizan por el kayabuki. Básicamente esta era una casa relativamente grande, donde uno puede estar bien de pie. Bueno, que vamos, al caso en esa época la gente era más chiquita, ¿no? Techo alto, ventana en el fondo, del cual se le daba mucha importancia a la ventana que estaba en el fondo, porque se decía que la ventana del fondo era para que entren los dioses, los kamui, que en la cultura Ainu, kamui es el término de como kami para los japoneses, ¿no? Dioses. Y esta es la cocina, supongo que acá colgaban sus ollas y cosas por el estilo, pero me gusta porque dejaron cenizas y eso. Esta es una casa más pequeña, acá ya hay que agacharse un poquito. Y además está bastante oscuro. Acá no pusieron luz. Menos mal que tenemos luz en la cámara, que apenas se debe ver. La cosa es que es como la otra, pero una versión más pequeña. Normalmente las comunidades que ellos armaban siempre tenían como un señor que era el más anciano, digamos, que era como el jefe de ese pueblito, ¿no? Las casitas como que tienen troncos gruesos, Miren lo que es. Cacho de troncos usaban. Que por lo que veo conseguían mucha madera bastante gruesa. Que es más, incluso he visto que usaban canoas, que eran un tronco grande entero. Lo iban tallando y haciendo el hueco para que quede un bote. O sea, no es que armaban de a piezas. Directamente iban rascando la madera. La cantidad de nieve que hay. Es una lástima tener que verlo así tapado. O sea, pero pasa que el encanto también era verlo en invierno. Supongo que en verano se puede ver mejor acá, porque acá además estamos súper lejos. Estamos en la ciudad de Asahikawa, en Hokkaido, bien en el medio. Y además que nos alejamos un poco, bueno, que fueron unos 20 minutos en bus, pero ya de este lado no hay nada. Miren lo que es. Es pura montaña, con algunas casas de aquel lado. El camino de la parada de bus hasta acá fue 20 minutos y fue hermoso. Era un barrio común y corriente, pero era muy lindo. La verdad que me encanta, este clima está hermoso. La verdad que está hermoso. Es un barrio común y corriente, no hay absolutamente nada más que esa zona, área cultural de los Ainus. Nunca vi una ciudad que sea tan blanca, porque acá los coches, como todo está lleno de nieve, incluso las avenidas grandes, ya los coches tienen las ruedas limpias, por lo tanto todo es blanco, no hay como marcas de ruedas sucias, ¿no? Porque en Tokio, si llega a nevar en algún momento, como no nieva nunca, si llega a nevar se vuelve un asco. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención, es que hay casas que tienen el techo así inclinado. Uno dice, tiene esa forma porque, claro, para que pueda caer la nieve. Pero he notado que hay muchas casas que tienen el techo plano y que además veo que tiene como sus escaleritas como para subir. Y claro, esa gente seguramente debe ser consciente de que si es así, es peligroso porque la nieve se puede caer y te puede bloquear la entrada de tu casa o lo que sea. Esa gente sube y por su cuenta prefiere palear. Lo que sí necesitan tener un techo fuerte, ¿no? Porque si no puede haber mucho peso de nieve. Es muy loco porque yo pensé que siempre las casas de Hokkaido todas eran triangulares, inclinadas, pero no es así. Es hermosa la cantidad de nieve que hay por acá. Pero lo peor de todo es que no tengo frío. Como no hay viento y hay sol, ahora entiendo cuando veo por ahí en reels de chicas que andan haciendo snowboard en bikini y eso. No es porque los veas, a veces saltan, ¿no? Esas cosas. Primero vamos a dejar en claro algunas cosas. La mayoría de los japoneses, de lo que digo, el 95%, un poco más, de la población japonesa pertenece a la etnia Yamato. Vendría a venir de los Jomon, que vendría a ser de 14.000 a.C. al 300 después de Cristo más o menos, que luego, cuando llegó inmigración china y coreana, se mezclaron con los Jomon, con los ultra antiguos
de Japón, y ahí se formó el Yamato, ¿no? Que ahí empezó como la civilización japonesa. En cambio, los Ainu eran una mezcla de indígenas que venían del norte de Japón, de la zona de Hokkaido, de las Islas Kuriles o las Islas Sayalin, y se mezclaron con los Jomon. Y por lo tanto ahí se formó una etnia diferente, porque era la raza originaria ultra nativa de Japón, mezclada una parte con chinos y otra parte con gente de arriba, que uno dice hoy en día es Rusia, pero no es que eran rusos, rubios de ojos claros, que nos imaginamos. Pero a ver, la cosa es que lo que es hoy en día Hokkaido, esa isla gigante que está al norte de Japón, antiguamente no pertenecía al reino Yamato, lo que era la parte grande, ¿no? Llamémosle el Japón continental. Y por lo tanto, esta isla, Hokkaido, originalmente en su época, en la época de los Ainu, se llamaba Ezo, y eso fue hasta fines del siglo XIX, lo cual esto está poblado principalmente por las tribus Ainu. Y acá tenemos un museo de Ainus. Y ahí yo me imagino que esta debe ser una señora tal vez que tenga origen Ainu también, ¿no? Vamos a ver qué hay. Ahora, se calcula que más o menos para el siglo XVIII había aproximadamente unos 80.000 Ainus en toda la región de Hokkaido y las Islas Kuriles, aunque actualmente se calcula que puede ser un poco menos del 1% de la población de Hokkaido, unos 15.000 más o menos. Lo que pasa es que es difícil calcularlo porque hoy en día Japón no hace un censo de étnico, digamos, ¿no? Y además como que ya están todos mezclados. Miren, esto es como una especie de tótem, una torre, pero toda hecha de una sola pieza de madera. Increíble. Y ahora, en el museo está lleno de cosas de osos, porque el oso era como una de las entidades más importantes de la cultura del Ainu. Que es más, ellos a veces cazaban osos, y el hecho es que a veces cuando encontraban un oso pequeño lo criaban por aproximadamente un año, y al año lo sacrificaban para darlo como ofrenda a los dioses, y eso se le llamaba como el Festival del Oso Yomante. Esa tradición se mantuvo hasta creo que principios de los 50, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial. Después lo prohibieron porque se consideraba barbárico, y estamos hablando de los años 50-60 cuando se prohibió. La etnia Ainu también era dentro de todo reconocible para la gente, porque los Ainu, los hombres en especial, lo que se les notaba muy diferente al resto de los japoneses era el tipo de barba, también el vello corporal, pero las barbas sobre todo, que eran muy, muy grandes, eran las barbas de los Ainu. Y otra característica muy, muy famosa de los Ainu, tenían ojos marrón claro. Dicen que con un poco de reflejo del sol se les llegaba a ver un poco verde. Hoy en día como que la gente los describen como japoneses de ojos claros, que no es tan así, pero es más, en el anime Golden Kamuy, que es justamente basado en lo que es los Kamui, los dioses de los Ainu, la chica que es Ainu le hacen con ojos claros. Es más, en el live action le hicieron ojos claros, como ojo azul oscuro incluso. Otra tradición que tenían, por ejemplo, entre las mujeres era lo de tatuarse los labios, que las más jóvenes se tatuaban apenas arriba un poco de los labios, después se tatuaban todo alrededor del labio, y las mujeres grandes tenían ya una sonrisa, por así decir, ¿no? Era parte de lo que formaba lo de el ser mujer y la belleza, ¿no? para ellos. Y la ropa típica de ellos también se caracterizaba mucho por el tema de tener muchas figuras cuadradas también. Kawamura Kaneto Ainu Museum, que me encanta porque se ve que los propietarios del museo viven acá, y como que tienen casas así como media cabañescas, y una casa Ainu, digamos, una réplica exacta de cómo eran las casas de ellos, ¿no? Estaba muy lindo el lugar. Como que se ve que viven del museo y con mucho orgullo. Me gusta.
Miren qué lindo, esto se llama Nipopo. El nombre es muy simpático, que es considerado los guardianes de las tribus del norte. Más allá de eso, recuerden que si quieren aprender japonés, coreano, chino, alemán, tailandés y muchos otros idiomas, recuerden que tienen a ikaruga.com.ar, nuestros fieles sponsors que siempre están bancándonos, porque realmente es una escuela online donde vale mucho la pena estudiar, ya que te pueden enseñar enfocándote en lo teórico, en lo práctico, de la forma que vos quieras, adaptándose a tus necesidades, si lo haces de forma particular, que si no, se puede hacer de forma grupal también, todo online. Lo mejor de todo es que ellos ya tienen el permiso para darte título universitario. O sea, sí, puedes tomar clases de japonés online y con título universitario. Y recuerden que mencionando a Nakaoya Patonic en la inscripción, pueden tener hasta un 25% de descuento. Gracias a la gente de Ikaruga, los sponsors y los miembros del canal, que gracias a todos ellos es que podemos hacer estos viajes maravillosos. Miren, ahora sí tenemos una casa Ainu sin estar cubierta de nieve, pero ven que por fuera son como tipo hojas, y al lado tenemos una casa Jomon, o sea, de los que vendrían a ser los originarios de Japón del siglo XIV a.C., de donde viene básicamente el emperador, por así decir. Tenemos las hojas, debajo están la paja de Kayabuki, y los Jomon eran 100% hojas Kayabuki, ¿no? Esto, si bien está levantado, las casas de los Jomon, esto era al piso. De acá como que lo levantaron, pero como que eran capas que iban desde el piso, ¿no? Era un triángulo en el piso. Ese como que tenía paredes un poco más rectas. Está bueno eso de encontrar un poquito las diferencias. Y además como que era un poco más circular, por así decir, las casas, ¿no? Eran diferentes. Estas islas, por ejemplo, las Islas Kuriles y estas pertenecieron a Japón, especialmente unas que están por acá. En la Segunda Guerra Mundial, Rusia quedó en un tratado con los aliados de que se iban a quedar con ciertas islas de esta zona. Estas islas que están acá tienen directamente nombre japonés, las islas, y nunca tuvieron siquiera nombre ruso. Estaba la isla Kunashiri, que ahora los rusos le dicen Kunashir, la isla Shikotan, lo dejaron Shikotan, la isla Habomai, que ahora le dicen Kabomai, y esta es la que más cambió el nombre, que es Etorofu, y la cambiaron a Iturup. Y bueno, y estas islas como que Japón hoy en día las siguen reclamando, digamos, pero Rusia no las quiere entregar porque, claro, estratégicamente la ruta no les conviene mucho. Ahora, los Ainus no tenían escritura. Todo lo que transmitían de generación en generación fue básicamente con el habla, y por lo tanto no existe lo que sería archivos Ainu. Básicamente todo lo que es el idioma, cosas transcriptas al idioma Ainu, se escriben en letras romanas, o en este caso, más que nada en Japón, en katakana, ¿no? Que es el alfabeto que se usa para palabras que no son nativamente japonesas, ¿no? Ahora, los Ainu, si bien eran también como guerreros, principalmente eran recolectores, pescadores y cazadores. Me encanta eso de que las calles mismas estén llenas de nieve. Pasan los coches y se escucha ese ruido de la nieve. Me encanta, como no estoy acostumbrado. Lo que sí, hablando de costumbre, las chicas a menos 11 grados y en minifalda, increíble. Japón, la verdad que no deja de sorprenderte. Es una locura. Muy linda la cultura Ainu y todo eso, pero hubo un problemita. Que la isla de Ezo, justamente como estaba ocupado únicamente por una tribu indígena y no había un sistema político ni nada por el estilo, Japón simplemente tomó la isla de Ezo, la llamó Hokkaido y ocupó la isla. Y eso le trajo bastante problemas a los Ainus. Los Ainus, como no tenían un sistema político armado ni nada por el estilo, para los japoneses simplemente fue agarrar los Ainus y decirles: desde ahora ustedes son japoneses, tienen que aprender el idioma japonés, olvídense de sus raíces, de sus tradiciones, de su lenguaje, ahora pertenecen al imperio japonés y desde ahora sus dioses no van a ser los Kamui, van a ser
los kamis o el emperador o lo que sea. Pero la cosa es que de una forma forzada les incorporaron las tradiciones, costumbres, idioma y sobre todo cultura japonesa. Y claro, los Ainus eran tomados como los incivilizados, como salvajes, como la casta más baja, los que cobraban menos, los más explotados, los que más sufrían bullying en la escuela entre los menores. Y es más, ¿recuerdan que mencioné el tema de que las mujeres se tatuaban los labios? Bueno, el hecho es que en la era Meiji es cuando se ilegalizó el tatuaje. Y por lo tanto las mujeres Ainus tenían ya prohibido el tema del tatuaje de los labios. Y este santuario no es que vinimos porque sí nada más. A ver, el hecho es que este también es un santuario que está dedicado a todos los japoneses que han muerto en eventos bélicos. Más o menos como el Yasukuni Jinja que está en Tokio, que ya he hablado de ese santuario en videos anteriores. Hokkaido también fue una zona muy ocupada militarmente, no por el tema de la colonización cuando estaban los Ainus. Digamos que tomar Hokkaido no fue una tarea difícil para Japón. El hecho es que a principios del siglo XX Japón entró en guerra con Rusia. Primero, que ganó la guerra contra Rusia, y segundo es que no fue en territorio ruso ni japonés, fue en territorio chino. Pero justamente Rusia estaba ahí en China y Japón quería China y por eso tuvo que combatir contra China. Y el hecho es que como Hokkaido tiene muy cerca a Rusia, esta parte se ocupó mucho militarmente para proteger, ¿no?, la isla de Hokkaido. Es por eso que, bueno, está el anime este Golden Kamuy, ¿no?, que es soldados imperiales y Ainus, como que están esas identidades, ¿no es cierto? Que a ver, tampoco es que la tradición Ainu se haya ilegalizado y que todo estuviese prohibido, ¿no? Es más, al punto de que después, cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, Rusia se quedó con las islas que están al norte de Hokkaido y ahí todavía había tribus Ainus viviendo. Como Rusia ocupó todo ese espacio y es área donde siempre estuvieron los Ainus, a los Ainus los echaron. Directamente no les dejó adaptarse ni nada por el estilo, directamente los mandaron para Hokkaido. Así que Hokkaido terminó siendo la única isla concentrada con Ainus nativos. Y bueno, que después de eso, después de la guerra, como que la cultura Ainu, digamos, como que ya se pudo, no expandir, pero se pudo mantener, ya que al terminarse el imperialismo japonés, también todo lo que eran nacionalizaciones y cosas por el estilo, como que se tranquilizó bastante, ¿no? Así que los Ainus volverían a poder ser normales, aunque todos se fueron adaptando. O sea, hoy en día no puedes ver Ainus nativos que vivan en los bosques, en las montañas, ni nada por el estilo. Son todas personas ya civilizadas, normales, comunes y corrientes, ¿no? No más que pueden tener raíces Ainus, nada más. Bueno, la cosa es que entre 2009 y 2019 más o menos ya todo se legalizó, se reconoció, mejor dicho, oficialmente lo que era la cultura Ainu. O sea, reconocimiento oficial del gobierno significa que ya hay que fomentar a la expansión de la cultura, digamos, ¿no? Como que hay que ya proteger todo lo que es relacionado a lo Ainu nativo. Lo cual, ya sabemos que eso está re bien. Bueno, un onigiri Ainu, ¿será esto? ¿Qué onda? Muy rico el onigiri, ¿eh? Igual por ahora, comidas nuevas, no encontré mucho que digamos. El sabor más nuevo creo que es la cosita esta. No sé qué es. Creo que en gran parte estamos pagando la decoración del lugar. Bueno, a ver, esto los que vieron Golden Kamuy ya saben que es algo que se hace triturando el pescado. O sea, hay que triturar el pescado, ablandarlo nomás. Bueno, me acaba de decir que tenía que poner todo junto desde el principio. Y me avisa cuando ya está casi todo triturado. Esto está complicado, no se puede. Corre, está aquí de quinillo. Corva de quinillo. No, mejor que lo haga ella. Porque bueno, ya está. Bueno, por lo menos el formato de cómo se prepara el plato es así, porque lo ves en anime, ¿viste? Que bueno, es el mismo pescado de recién, pero sin congelar. Un poquito de sal, un poquito de cebolla verdeo y kombu seco. Bueno, interesante. Que si se es comida tradicional y antigua, no está obligada a ser comida rica, ¿no? Pero a ver, tal vez también no haya muchos restaurantes de comida Ainu porque justamente por ahí no son
super recetas, ¿no? Llegó la carne que es carne de oso y carne de venado. No son muy generosos con las porciones, pero bueno, vamos a probar. Es muy parecida a la carne de res, pero sin grasa casi. Tiene un... No, sí tiene un sabor medio especial, pero casi que no te das cuenta. Y a ver la carne de oso. Vamos a probar la carne de oso. Jamás lo probé así. Es una carne bien magra también, poca grasa. Tiene partes de grasa dura. Tampoco, no es una carne que diga, esta carne es diferente. La siento de oso. No. Hay partes que cuesta masticar. Quiero destacar la decoración del lugar. Está muy lindo, que tiene este instrumento que no sé cómo se llamará. Esta estatuilla de oso. Acá tiene una tabla, que esta tabla, ¿para qué será, no? Y tiene palitos, que pareciera que es... Uy, abajo de la mesa tienen como ceniza de fogata. Y tienen 2 palitos. Parece que es para tocar las baterías. Piel de venado. Que llegaron brochetas de carne, brocheta de venado y brocheta de oso. Están más ricos que los de recién. La carne de venado es un poco más blando, así. La carne de oso es bastante durita, como que tiene un sabor fuerte, ¿no? Marcado. Los postres, esto es chocolate, ¿esto qué es? Postres raros los hay, ¿no? Es un postre de, no sabor a batata, no sé. Un postre hecho con amazake, que vendría a ser arroz fermentado y con un poco de naranja. Chocolate bien amargo. Y un té que tiene algo, no sé si tiene algo de especial este té. Ah, es un té Ainu. No voy a dejar la ubicación del lugar ni nada porque no vale la pena que vengan, la verdad. Un antropólogo japonés encontró nueva etnia, por así decir, en el siglo XIX, del cual lo llamó los Moyoro, que se encontraban en la zona de Abashiri, bien al norte, a la costa norte de Hokkaido. Y bueno, y entre investigaciones se dieron cuenta que no eran Ainus, porque tenían rasgos diferentes y además que las casas eran diferentes, las herramientas eran diferentes, toda la cultura era diferente. Aunque compartía, por ejemplo, el tema de recolectar huesos de cabezas de osos, que se dieron cuenta que los Moyoro al final eran los de la cultura Okotsk, que vendría a ser de donde descienden los Ainus, pero vendría a ser como la que no tiene mezcla Jomon, digamos, ¿no? Podría decirse de alguna forma que tal vez un Ainu sin mezcla Jomon sería un Okotsk o un Moyoro, pero también se dice que estos estuvieron mucho menos tiempo. Hay menos registro porque los Ainus se supone que llegaron antes que ellos. Bueno, no sé, es todo muy confuso, la verdad. Pero bueno, los Moyoro no son una etnia oficialmente reconocida en Japón, ya que actualmente se supondría que la cultura ya está completamente extinguida. Se dice que llegaron entre el siglo 5 y 9 y como que, a ver, justamente, como que en Japón se los descubrió en el siglo XIX recién. Y además otra cosa es que solamente vivían en zonas costeras. Ah, mira, acá hay un mapa justamente. Vivieron entre las islas Sayarin, las islas Kuriles, norte de Hokkaido, pero siempre con cara frente al mar. Principalmente vivían de la pesca, además de la caza, ¿no? Justamente entre lo que cazaban estaban las ballenas. Y estas vendrían a ser las casas de los Moyoro. Otra vez, si se fijan cómo eran las casas de los Ainu, de los Jomon, lo que sea, es otra vez un estilo diferente. Más bien como que está como bajo tierra. Sí, es bastante bajo tierra. No se puede entrar, pero se ve como es adentro y es una casa hecha para abajo. Podría decirse que es bastante compleja la estructura por dentro, ¿eh? Bueno, chicos, este video fue más o menos un video como presentación, introducción a lo que es la cultura Ainu, pero no lo tomen todo a estilo enciclopédico, porque la realidad es que la información que se encuentra es bastante diversa, no es toda la misma historia, porque justamente los Ainu tampoco tenían escritura, no hay mucho registro, y por lo tanto investigar para el video me costó un poquito porque era todo muy diverso, y lo que hay en YouTube hay mucha desinformación y cosas exageradísimas. Aún así espero que les haya sido interesante. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.
Pero qué frío que pasaban los Ainus, viejo. ¿Por qué no se iban un poco más al sur?